Buenos días para todos, soy Silvia Fernando Urbano Garzón, residente de segundo año de pediatría y en esta ocasión vamos a hablar de cómo abordar el adolescente en la consulta. Para ello vamos a hablar un poco sobre los modelos de atención del adolescente, hablaremos sobre el marco legal existente para abordar el adolescente y las estrategias que tenemos para este paciente. Finalmente, hablaremos y ampliaremos sobre el plan de cuidado de nuestro paciente adolescente. Entre las revisiones secundarias realizadas están algunas estrategias que propone la OMS y además la guía de la American Academy of Pediatrics para la atención del adolescente. Además, se revisaron otros lineamientos que propone la OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social. Entre las guías encontradas para la atención del adolescente está la guía propuesta por la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria para la atención del adolescente. Además, se revisaron otros artículos para explorar estrategias para abordar este paciente. Si bien el adolescente puede verse como un reto, sobre todo en la consulta médica, es importante que entendamos el adolescente como un sujeto que se encuentra en un proceso de cambios y entendamos su comportamiento desde las bases biológicas, comprendiendo así que es un paciente que requiere un manejo diferente en nuestra consulta. La población entre los 10 y los 19 años representa un sexto de la población mundial según la OMS. Para el 2015 se encontró que la mayoría de esta población muere por causas prevenibles o tratables, siendo la principal causa de mortalidad las lesiones por accidente de tránsito. Además, en esta época de la vida empiezan a manifestarse trastornos de la salud mental. Se registran en el mundo 44 nacimientos por cada 1000 chicas entre los 15 y los 19 años y es precisamente entre los 13 y los 15 años donde inician los primeros consumos de tabaco y de otras sustancias. En cuanto a morbilidad, la OMS registró que para el año 2015 la anemia ferropénica es una de las enfermedades más prevalentes en los adolescentes de sexo femenino, como también en los adolescentes de sexo masculino. Para el departamento de Caldas, en el año 2018, se registra entre los principales eventos de salud la violencia de género, las intoxicaciones por sustancias químicas y el intento de suicidio. Por todo lo anterior, así como lo menciona la Guía de Atención del Adolescente de la Sociedad Andaluza, es importante que prioricemos la promoción de estilos de vida saludables, potenciemos la prevención de conductas de riesgo e involucremos a la familia y toda la red de apoyo con la que cuente el paciente adolescente. En Colombia, el adolescente tomó un espacio importante en las políticas de salud a partir del año 2000 con la resolución 412. A partir del 2003 y 2007 se enfocó sobre todo en la salud sexual y reproductiva, esto dando respuesta a la alta prevalencia de embarazo adolescente en nuestro país. Ya para el año 2012 se cambia un poco la perspectiva y se ve la importancia de potenciar factores protectores para prevenir el embarazo adolescente. Actualmente nos rige la resolución 3280 que fue publicada el 2 de agosto del año pasado, en la que se encuentran los lineamientos básicos de atención del paciente adolescente. Más adelante hablaremos de ella. La estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes es una herramienta para satisfacer las necesidades de esta población y efectivamente tiene un enfoque de salud sexual y reproductiva, pero es una estrategia útil ya que plantea los siguientes modelos de atención. La consulta diferenciada, que cuenta con un profesional capacitado dentro de la programación diaria de consulta, caracterizada por horarios flexibles y ampliados. Por otro lado, la unidad, que se refiere a un ambiente exclusivo dentro de otra entidad, y el centro, que es un espacio físico independiente que cuenta con todo el personal y las necesidades para garantizar los servicios de salud al paciente adolescente.
Como les contaba, el año pasado salió la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud, en este caso de nuestro paciente adolescente. Vamos a mencionar de una manera rápida las actividades que se le deben garantizar al paciente adolescente y cada quien puede ampliar la información por su cuenta de la ruta de atención al adolescente que se encuentra disponible. Como podemos observar, se debe garantizar una atención por medicina, por enfermería, por odontología y pruebas de laboratorio de acuerdo a las necesidades que requiera el paciente. El tamizaje de hemoglobina es importante y más sabiendo que es una enfermedad prevalente durante la adolescencia. Y se deben garantizar actividades de protección específica de acuerdo a las necesidades del paciente. Por otro lado, se deben garantizar actividades de educación para la salud, tanto para el paciente como para su familia. Pero, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? ¿Cómo vamos a aplicarlo en la atención de nuestro paciente? Para ello es importante tener estas características de la atención, que debe ser un servicio accesible, debe contarse con un equipo interdisciplinario, deben haber procesos intersectoriales y debe haber una capacitación continua del personal que atienda al adolescente. Pero cuando nos llegue el paciente a consulta, ¿qué vamos a hacer? Les propongo entonces que tengamos 4 aspectos importantes para la atención de ese paciente adolescente. 1. El personal de salud que debe estar entrenado. 2. Un sitio adecuado. 3. Una ruta clara de atención. Y 4. Tener en cuenta que este paciente requiere seguimiento. Para mí, el aspecto más importante para la atención de este paciente es que el médico y todo el personal que atienda al adolescente debe estar realmente interesado en esta población. La capacitación continua de todo el personal que tiene contacto con el adolescente es supremamente importante. Hay que tener una formación sólida en las características que tiene este paciente, en sus patologías, pero también en su aspecto psicológico y en la relación que él tiene con el medio. La OMS propone 3 ámbitos en los que categoriza las competencias en la atención de salud del adolescente. 1. Son los conceptos básicos en materia de salud y desarrollo, pero también en estrategias de comunicación eficaz con este paciente. El otro aspecto es tener claridad en las leyes y las políticas que se le deben garantizar al paciente adolescente. Y el ámbito 3 se refiere a la atención clínica, el acto médico como tal. El segundo aspecto es el sitio adecuado para la atención del adolescente. Se propone que dispongamos de un espacio y que hagamos de ese espacio un sitio agradable en el que este paciente pueda obtener información oportuna y veraz. Y una vez en la consulta, ¿cómo vamos a abordar el adolescente? Durante la consulta médica hay 3 aspectos muy importantes para el adolescente: la privacidad, la confidencialidad y la educación para su salud. Es importante que el consultorio de verdad cuente con un espacio a solas para la entrevista y el examen físico, y en la confidencialidad debemos hacerlo explícito e incluso tener en cuenta que solo existe una condición para romperla, y es que exista riesgo grave para la salud del paciente o de terceros. Es importante que nos dirijamos al adolescente como un individuo con necesidades e inquietudes diferentes, que lo escuchemos atentamente, y se recomienda que el lenguaje que utilicemos no sea del argot juvenil, porque lo que él está buscando es un profesional que lo oriente y no un amigo ni tampoco un padre. Es importante que durante la consulta hagamos un manejo integral, pero que impliquemos al paciente en el mantenimiento de su salud y le hagamos explícito que para ello también debemos involucrar a sus padres o cuidadores. Como objetivos en la consulta debemos entonces establecer una relación de confianza, detectar las enfermedades y los factores de riesgo que el paciente tenga, pero además estimular su autocuidado y potenciar los factores protectores que este paciente tenga.
Se ha descrito que la consulta pasa por ciertas fases y están descritas en esta diapositiva. La primera es la fase de acoplamiento, en la que vamos a hacer el contacto inicial y vamos a establecer la confianza. Posteriormente se pasará a la fase de exploración, en la que precisamente llegaremos a detectar ciertos aspectos importantes en la salud del paciente, y para finalizar la fase resolutiva, en la cual se formularán acuerdos y se llegarán a conclusiones de las inquietudes que el paciente tenga, y finalmente se propondrá un plan de cuidado del cual más adelante hablaremos. Para tener en cuenta, en la fase exploratoria, el paciente adolescente puede consultar inicialmente por un aspecto, pero durante la anamnesis podemos establecer la agenda oculta, que son todos aquellos motivos de consulta que le preocupan al paciente, pero que no los hace tan explícito o no los dice de primeros en el momento de la consulta. Para comunicarnos eficazmente con el adolescente se han propuesto ciertas técnicas que nos pueden ayudar. Una de ellas es las preguntas abiertas, en la cual se permiten respuestas amplias, no solamente respuestas de sí o no, ya que se ha visto que los niños, cuando les hacemos preguntas abiertas, nos dan muchos más detalles de los que nos darían con una pregunta de respuesta sí o no. Las preguntas facilitadoras, por su parte, nos permite generalizar un comportamiento o una situación de tal forma que le hagamos a entender al adolescente que no es el único que se encuentra en dicha situación. La técnica de espejo nos indica que debemos repetir las mismas frases que el paciente hizo para hacerlo reflexionar al respecto. Por ejemplo, si el paciente dice, peleo siempre con mi mamá, ¿siempre peleas con tu mamá? Puede ser que la respuesta sea entonces, bueno, no siempre. También se recomienda hacer un resumen en voz alta de lo que el paciente nos ha explicado y poner así en manifiesto si hemos entendido, e incluso pues exponer posibles pues contradicciones en sus conductas o sus expresiones. Y muy importante, la empatía, que es esa capacidad de entender y de ponernos en el lugar del paciente. Muy posiblemente no estemos de acuerdo con sus conductas, pero hacerle entender que lo comprendemos y no lo juzgamos hace mucho más eficaz la comunicación y la relación médico-paciente. Permite que el adolescente se sienta escuchado y comprendido. No es una buena técnica asumir ademanes o utilizar el vocabulario, la forma de vestir que el adolescente usa actualmente. El adolescente está buscando un profesional, precisamente un médico y no un amigo, pero tampoco irnos al otro extremo y comportarnos como un padre. Importante además que no minimicemos sus preocupaciones y destaquemos las cualidades positivas que tiene para apoyar así las conductas adecuadas y desestimular las conductas inadecuadas. Para detectar esas conductas adecuadas o inadecuadas se han propuesto varios acrónimos en los cuales vamos a detectar factores protectores y factores de riesgo. Vamos a hablar de ellos a continuación. Uno, y el que más utilizamos por lo menos nosotros en la consulta, es factores, que incluye preguntar sobre la familia, su relación con los padres, hermanos y el grado de satisfacción con ellos. Indagar sobre sus amigos, las actividades que generalmente realizan y el tipo de relación que tiene con sus amigos. Indagar sobre el colegio, su rendimiento, su grado de satisfacción en el colegio. Preguntar sobre exposición a sustancias como el tabaco, alcohol o drogas, o la experimentación con esas sustancias. Preguntar sobre su plan de vida, sobre sus objetivos, lo cual nos va a exponer su proyecto de vida y sus aspiraciones. Vamos a preguntar adicionalmente por riesgos en deportes, si utiliza moto o carro, porque como vimos es la primera causa de muerte a esta edad, pero también la exposición a ambientes violentos. Preguntar sobre su autoestima, sobre su aceptación,
sobre la propia imagen. Finalmente preguntaremos sobre su sexualidad, sobre sus preocupaciones, si requiere información sobre este aspecto en su vida. Y es importante que tengamos en cuenta las conductas de riesgo, pero también el grado de satisfacción que tiene con su orientación y con su identidad de género. Otro excelente ejemplo para organizar el interrogatorio es el acrónimo Heads First, que finalmente hace exploración sobre los mismos aspectos que ya mencionamos. Puede ser que en algún momento tengamos dificultades en abordar el tema de sexualidad y se han propuesto algunas preguntas para tocar la temática. Sin embargo, cada quien desarrollará su técnica o sus habilidades para desarrollar esta temática durante la consulta con el adolescente. Si bien el adolescente es el centro de nuestra consulta, contar con la familia es sumamente importante, no solamente para conocer los antecedentes familiares, sino también para explorar toda la red de apoyo con la que cuenta nuestro paciente y asegurar un tratamiento y un seguimiento oportuno del adolescente. La entrevista puede ser la última oportunidad del médico para asesorar, orientar, diagnosticar y ayudar al joven antes de que se incorpore a la vida adulta. Respecto al examen físico, para resaltar, debemos tener en cuenta que siempre debemos tomar la presión arterial del paciente pediátrico, tomar el peso y la talla, porque el índice de masa corporal nos puede orientar sobre trastornos de la alimentación. Además, tenemos que tener en cuenta la piel, porque el acné es una enfermedad prevalente en esta época de la vida y puede afectar al paciente. Por otro lado, examinar la columna vertebral es importante, ya que en los adolescentes la escoliosis puede ser una patología prevalente. Por otro lado, es importante hacer la revisión de la madurez sexual a través de la escala de Tanner. Nuestro tercer punto en la ruta de atención del adolescente es el plan de cuidado, el cual hace referencia a todas las indicaciones que le vamos a dar al paciente adolescente, en el cual debemos involucrarlo activamente para que mantenga su salud. Vamos pues a educar en estilos de vida saludables, vamos a promoverlos y vamos a potenciar los factores protectores que hayamos encontrado en nuestro paciente, involucrándolo activamente para que mantenga su salud, pero también comprometiéndolo para reducir, para mitigar esos factores de riesgo que también hayamos encontrado. La recomendación es que se realice actividad física mínimo 60 minutos cada día. Y se ha demostrado que hay beneficio incluso si realizan más tiempo de este. Debe ser en una intensidad moderada o vigorosa, por tanto debemos promover el deporte o cualquier otra actividad física en la adolescencia. Esta imagen es típica a esta edad. La exposición a pantallas y a audífonos. La recomendación es que limitemos la exposición a pantallas tanto de televisión, video, computador o teléfono a máximo 2 horas al día. Y la recomendación es que utilicemos audífonos que sean externos, que no sean intraauriculares y que sean máximo 60 decibeles. Esto es mantener el volumen en los 2 primeros tercios de la barra del volumen. En cuanto a la educación en el autoexamen de seno, es importante tener en cuenta que se debe promocionar como una forma de autoconocimiento y cuidado personal de las mamas, no como una prueba de tamización, ya que no disminuye la mortalidad y, por lo contrario, hay estudios que revelan que hay un aumento en la ansiedad en las pacientes. La evidencia hasta el momento ha demostrado que no hay diferencia estadísticamente significativa en la reducción de la mortalidad cuando se hace el autoexamen de mama, pero al contrario aumenta el número de exámenes negativos y la ansiedad. En cuanto al autoexamen de testículo, pasa lo mismo. Se recomienda como una forma de autocuidado, pero no como un medio de tamizaje.
Hasta el momento no hay pruebas suficientes que argumenten a favor o en contra de recomendar el tamizaje de testículo, ya que no reduce las tasas de mortalidad de cáncer y se asocia con alto riesgo de falsos positivos. El cuarto aspecto a tener en cuenta en la consulta del adolescente es el seguimiento. Nosotros como médicos debemos buscar la estrategia para que el paciente continúe con nosotros y podamos seguir potenciando sus factores protectores teniendo en cuenta toda la red de apoyo con la que él cuenta, como también interviniendo los factores de riesgo que hayamos encontrado, haciendo que él se involucre activamente en el mantenimiento de su salud. Para finalizar, los invito a que aceptemos al adolescente incondicionalmente en su proceso de cambios y le aseguremos la privacidad y la confidencialidad, que son dos aspectos fundamentales para él. La invitación es a ayudar al adolescente a reconocer y a resolver sus propios problemas, enseñándole a atender su propia salud y a convertir sus dudas en actitudes positivas. Muchas gracias.